En esta sesión abordaremos el tema de las ecuaciones logarítmicas en su parte número 1. Veamos el siguiente ejemplo que dice de la siguiente manera: resuelve cada una de las siguientes ecuaciones y comprueba las soluciones encontradas. Para resolver las ecuaciones logarítmicas vamos a utilizar la siguiente definición, que dice que toda expresión en forma de potencia se puede también escribir en su forma logarítmica. El objetivo de escribir una expresión exponencial en su forma logarítmica es despejar la variable que se encuentra en el exponente. Observe que en este caso la variable está en el exponente y por tanto el objetivo es dejarla solita, es decir, despejarla. Veamos el primer ejemplo. Logaritmo base 2 de x es igual a 3. La pregunta es: ¿qué valor debe tomar x de tal manera que el logaritmo base 2 de ese número sea igual a 3? Para poder resolver este problema vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir el logaritmo en su forma de potencia. Es decir, que si la expresión está en su forma logarítmica, vamos a utilizar esta definición para poder escribirla en su forma de potencia. La definición dice: la base del logaritmo pasa a ser la base de la potencia. Ese 3, que es el resultado del logaritmo, pasa a ser el exponente de 2. Y el argumento del logaritmo lo dejamos solito. Es decir, lo despejamos. Entonces, al transformar esta expresión logarítmica en su forma de potencia, quedaría 2 elevado al cubo es igual a x. Pero 2 elevado al cubo, eso es 8. Entonces 8 es igual a x. Por tanto, x es igual a 8. Observe que al sustituir x igual 8 en la ecuación, el argumento es positivo, dado que x es igual a 8 y 8 es un número positivo. Entonces, el argumento es positivo. El logaritmo base 2 de x es igual a 3. Es decir, logaritmo base 2 de 8 es igual a 3. Veamos un segundo ejemplo. Logaritmo base 5 de x al cuadrado, eso es igual a 4. Observe que la base del logaritmo es 5, el argumento es x cuadrado y la respuesta de este logaritmo es 4. Como está en su forma logarítmica, vamos a expresarla en su forma de potencia. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es calcular el valor de x. Entonces, la base del logaritmo pasaría a ser la base de la potencia. Este 4, que es el resultado del logaritmo, pasa a ser el exponente de 5. Y esta x cuadrado, que es el argumento, pasaría a ser despejado, es decir, quedaría solita. Entonces, tenemos 5 elevado a la cuarta, eso es igual a x cuadrado. Aquí lo que podemos hacer es desarrollar este 5 a la cuarta, que es equivalente a 625. 5 a la cuarta es 625, igual a x cuadrado. Ahora, como necesitamos calcular el valor de x, lo que vamos a hacer es sacarle raíz cuadrada a ambos miembros. Es decir, sacarle raíz cuadrada a 625 y sacarle raíz cuadrada a x cuadrado. ¿Cuál es la intención de sacar raíz cuadrada? Poder eliminar el cuadrado que tiene esta x. Entonces, extraemos raíz cuadrada a ambos miembros. Raíz cuadrada de 625, eso es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado. Para este caso, la raíz se elimina con el exponente y solo queda x. Y la raíz cuadrada de 625 es 25. Entonces, x es igual a 25. Por tanto, el logaritmo base 5 de x al cuadrado igual a 4. Para que eso se cumpla, x debe valer 25. Logaritmo base 5 de 25 al cuadrado, eso es igual a 4. Veamos otro ejemplo. Logaritmo base 3 de x menos 1, eso es igual a 2. Ahora, observe que tenemos
una expresión en su forma logarítmica y para poder despejar la incógnita del argumento vamos a tener que transformarlo a su forma exponencial, a su forma de potencia. La base del logaritmo pasa a ser la base de la potencia. Este 2, que es el resultado del logaritmo, pasa a ser el exponente de 3. Y el argumento, que es x menos 1, lo dejamos solito, x menos 1. Ahora, podemos resolver, por ejemplo, este cuadrado. 3 al cuadrado, eso es 9. Eso es igual a x menos 1. Este menos 1, como está restando, lo puedo expresar al otro lado como una suma. En este lado observe que 1 está restando. Así que este menos 1 pasa al otro extremo como más 1. Entonces tendríamos 9 más 1. Y dejamos a x solita. 9 más 1, eso es 10. Y 10 es igual a x. Es decir, que el valor de x es de 10. Por tanto, el logaritmo base 3 de x menos 1 igual a 2, para que esto se cumpla, x debe valer 10. Y en efecto, si sustituimos 10 por x, 10 menos 1, eso es 9. Entonces, el argumento es positivo y por tanto se cumple. Veamos ahora otro ejemplo. Logaritmo base 6 de 3x multiplicando a x más 1. Ahora observe que este 3x multiplica a x más 1 y además 3x y x más 1 están dentro del argumento del logaritmo. El logaritmo base 6 de 3x por x más 1, eso va a ser igual a 2. La pregunta es, ¿qué valor toma x para que esta igualdad se cumpla? Vamos a expresar este logaritmo en su forma de potencia. La base es 6 y este 2, que es el resultado del logaritmo, pasaría a ser el exponente de 6, que es la base. Igual, y dejamos solito el argumento, que en este caso sería 3x por x más 1. Ahora, lo que podemos hacer aquí es efectuar esta multiplicación. Por ejemplo, 3x por x y luego 3x por 1. Podemos desarrollar también este 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36. Y multiplicamos 3x por cada uno de los términos que está aquí adentro. 3x por x es 3x cuadrado. 3x por 1 es 3x. Entonces tenemos 36 es igual a 3x cuadrado más 3x. Ahora, observe que tenemos una expresión cuadrática. Eso nos da a nosotros el indicio de que la ecuación podría ser cuadrática. Este 36 que está en el miembro izquierdo podemos pasarlo al miembro derecho. Entonces, aquí quedaría 0. Luego escribimos 3x cuadrado más 3x y este 36 que está sumando pasa a restar menos 36. Observe que se ha formado una ecuación que es cuadrática, donde el primer término es cuadrado, el segundo término tiene exponente 1 y tenemos el término independiente. Ahora, podemos seguir simplificando incluso esta expresión, o sea, la idea es, si en la medida que sea posible, dejar a x cuadrado solito. Entonces, habría que quitar ese 3. Para quitar ese 3, basta con dividir cada uno de estos términos entre 3. Así que tenemos 3x cuadrado entre 3 más 3x entre 3. Y luego tenemos a menos 36 entre 3. Observe que al dividir cada uno de los términos entre 3, podemos incluso simplificar esta expresión de la siguiente manera. Ese 3 y ese 3 se cancelan. Entonces solo quedaría x cuadrado. ¿Qué sería esto? Este 3 y este 3 también se cancela y solo quedaría x más x. También podemos dividir 36 entre 3 y eso es 12.
Entonces escribimos también el signo negativo. Quedaría 0 es igual a x cuadrado más x menos 12. Esto es debido a que hemos dividido cada término por 3. Eso con el objetivo de simplificar la expresión. Ahora, lo que podemos hacer es resolver esta ecuación cuadrática por cualquiera de los métodos conocidos. Lo ideal sería utilizar el método de factorización y es lo que vamos a hacer en este caso. Para poder utilizar el método de factorización, hacemos lo siguiente. Ubicamos doble paréntesis y aquí escribimos 0. El 0 siempre lo dejamos. Solo que en lugar de escribir x cuadrado más x menos 12, voy a escribir doble paréntesis. Y como aparece x cuadrado, voy a colocar en cada uno de estos paréntesis a x. X y x. Porque x por x es x cuadrado. Ahora, voy a buscar dos números que multiplicados me den menos 12, pero que sumados o restados me den x. O en todo caso sería más 1, porque el coeficiente de x es 1. Entonces, necesito dos números que multiplicados me den menos 12, pero que sumados o restados me den más 1. Esos dos números son menos 3 y más 4. Observe, menos por más da menos y 3 por 4, eso es 12. Entonces, al multiplicar esos dos números da 12 y al restarlos da 1. Menos 3 más 1, como tienen signos diferentes, es una resta y se pone el signo del número mayor, es decir, signo más. Es decir, más 1. Bueno, ya que tenemos factorizada esta expresión, lo que nos hace falta únicamente es calcular el valor de x y para ello vamos a igualar cada uno de estos factores a 0. Es decir, x menos 3 lo igualo a 0 y de aquí puedo despejar x. Para dejar a x solita voy a quitar este menos 3. Menos 3 está restando, pasaría a sumar. X es igual a 3. Y esa sería una primera respuesta, que x vale 3. Ahora, vamos a suponer que es una respuesta. Después vamos a verificar si en realidad ese valor corresponde a una respuesta real de la ecuación. También igualamos el otro factor a 0, que en este caso sería x más 4 igual a 0. Y despejamos x, es decir, que este 4 lo trasladamos al otro extremo, como es positivo, está sumando, pasa negativo. X es igual a menos 4. Entonces ya tenemos que x vale 3 o x vale menos 4. Cualquiera de estos dos valores es la raíz de esta ecuación. Cuando decimos raíz nos referimos a la solución de esta ecuación. Puede que sean los dos o puede que solo sea uno de ellos. Si verificamos el valor de x igual a 3, vamos a considerar que este valor es raíz de la ecuación logarítmica. ¿Por qué? Procuramos siempre que el argumento sea un número positivo, es decir, que lo que esté aquí adentro, el resultado que de aquí adentro siempre sea positivo. Si x vale 3, tendríamos aquí 3 más 1, eso es 4. Y si aquí, en lugar de colocar x, ponemos 3, sería 3 por 3, 9. Entonces tendríamos 9 multiplicando a 4. Y 9 por 4, eso es 36. Recuerden que estamos sustituyendo x igual a 3 en la ecuación. Repito, aquí x vale 3. Y como está multiplicando con 3, 3 por 3, eso es 9. Así que aquí es 9. Y aquí 3 más 1 es 4. Entonces tendríamos 9 por 4, eso es 36. Y 36 es positivo. Ahora, veamos si esta otra es solución. X equivale a menos 4. Si yo escribo menos 4 más 1, eso es menos 3. O sea, lo que está aquí sería menos 3. Y si aquí a x
la sustituyo también por menos 4, tendría 3 por menos 4. Y 3 por menos 4 es menos 12. Entonces tendríamos menos 12 por menos 3. Y como menos 12 por menos 3, los dos signos son negativos, menos por menos da más, entonces quedaría 12 por 3, que eso es 36. 36 positivo. Así que al sustituir x igual a 3 y al sustituir x igual a menos 4 en el argumento, el resultado que se genera dentro del argumento es positivo y por tanto sí tiene solución. Y colocamos estos chequecitos verdes indicando que ambos valores para x corresponden ser solución de esta ecuación logarítmica. Veamos ahora el ejemplo número 2 que dice de la siguiente manera: resuelve las siguientes ecuaciones y vamos también a utilizar la definición de logaritmo. Pero aparte de utilizar la definición de logaritmo, también vamos a utilizar algunas propiedades, principalmente la de cambio de variable. Tenemos la primera ecuación, 9 elevado a la x es igual a 5. Observe que ahora me están proporcionando una ecuación exponencial. Necesito calcular el valor de x de tal manera que 9 elevado a ese número, el resultado sea 5. Ahora, ¿qué valor debe tomar x de tal manera que 9 elevado a ese número, el resultado sea 5? Bueno, parece un poco complicado porque si a x le damos valores enteros, el resultado se pasa de 5. O incluso si a x le damos valores decimales, no vamos a hallar de manera directa un valor que cumpla que 9 elevado a ese número, el resultado sea de manera exacta 5. Así que vamos a despejar x del exponente. Observe que la incógnita está en el exponente y para despejar la incógnita del exponente necesitamos aplicar la definición de logaritmo. El exponente quedaría solito, que sería x. La base de la potencia, que es 9, también sería la base del logaritmo, logaritmo base 9. Y ese número que está solito, que es 5, pasa a ser el argumento del logaritmo. Entonces tendríamos logaritmo base 9 de 5 igual a x. Repito, este 9, que es la base de la potencia, pasa a ser la base del logaritmo. Este 5 pasa a ser el argumento del logaritmo. Y esta x, que es el exponente, pasa a quedar solita, es decir, se despeja. Ahora, x es igual al logaritmo base 9 de 5. ¿Cómo calculamos este valor? Observen que 5 no se puede descomponer, así que vamos a utilizar la propiedad del cambio de variable. ¿A qué se refiere eso? Bueno, vamos a dividir el logaritmo del argumento entre el logaritmo de la base, es decir, logaritmo de 5 entre el logaritmo de 9. Recordarán que en la sesión anterior les había comentado que cuando queremos calcular este valor, lo que hacemos es utilizar el logaritmo base 10. Observen que este logaritmo no tiene base, aparentemente no aparece su base, pero ya debemos saber que la base de este logaritmo es base 10. Entonces, el logaritmo base 9 de 5 se puede escribir como logaritmo de 5 entre el logaritmo de 9. Ahora, si utilizamos la calculadora para resolver esto, logaritmo de 5 entre logaritmo de 9, eso es 0.73248676. Eso es igual a x. Y es importante entender esto porque esto ya lo trabajamos en las sesiones anteriores. Así que para este caso yo no voy a utilizar calculadora porque voy a dar por hecho que ustedes ya vieron la sesión anterior de cómo utilizar la calculadora para calcular el valor de logaritmos. Entonces, aquí en la calculadora
colocamos logaritmo de 5 entre logaritmo de 9. Y al efectuar esa división, el resultado es esto, igual a x. Significa que x vale 0.73248676. Y ese es el valor de x. Significa que 9 elevado a este número, el resultado debe dar aproximadamente 5. Al menos, eso que tenemos aquí es una aproximación para x. Veamos ahora el siguiente problema. Tenemos 2 elevado a la x más 1. Eso es igual a 13. Observe que también es una ecuación exponencial y necesitamos conocer el valor de la incógnita x que está en el exponente. Para poder despejar la incógnita del exponente, aplicamos la definición de logaritmo. Observe, el exponente, que en este caso es x más 1, quedaría solito, x más 1. La base de la potencia pasa a ser la base del logaritmo, es decir, que si la base es 2 para la potencia, para el logaritmo también va a ser base 2. Y este resultado de la potencia pasaría a ser el argumento del logaritmo. Ahora, lo que podemos hacer aquí es calcular este valor, logaritmo base 2 de 13. Pero observarán ustedes que 13, por ejemplo, no se puede descomponer en factores primos y no se puede expresar como potencia. Así que ese logaritmo hay que calcularlo en la calculadora, valga la redundancia. Bueno, vamos a utilizar la propiedad del cambio de base de un logaritmo. Bueno, lo que hacemos en este caso es dividir el logaritmo del argumento entre el logaritmo de la base. Entonces decimos logaritmo de 13 entre logaritmo de 2. Recordemos que estamos ocupando logaritmo base 10 y por tanto la base no se escribe porque ya está implícita. Logaritmo de 13 entre logaritmo de 2. Eso es igual a x más 1. Ahora, podemos calcular esto, podemos hallar el valor de esto en la calculadora. Entonces, al efectuar esto en la calculadora, el resultado es 3.700439718. Observe que hemos colocado todos los decimales. Para este caso sí va a ser necesario escribir todos los decimales, porque es un valor aproximado. Ahora, este más 1, como nosotros queremos dejar a x solita, vamos a quitar a este más 1 del miembro derecho y lo vamos a pasar al otro extremo a restar. Entonces tenemos 3.700439718, que es este valor, y este más 1 pasa a restar, que sería menos 1, y quedaría x solita. Ahora, al efectuar esta resta, nos quedaría 3 menos 1, eso es 2. 2.700439718. Recuerden que después del punto todos estos que están aquí son decimales y es necesario colocarlos porque es el número más aproximado que se le puede dar a x y que cumpla esta igualdad. Bueno, esto es el valor de x porque ya x queda despejada, entonces x vale esto. Veamos ahora otro ejemplo. 5 elevado a la 2x menos 1, eso es igual a 1.953.125. Ahora, como nosotros queremos calcular el valor de x, necesitamos quitarlo del exponente. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a aplicar la definición del logaritmo. La base de la potencia pasaría a ser la base del logaritmo. Esto que está aquí, 1.953.125, pasaría a ser el argumento del logaritmo. Eso es igual. Ahora, esto que está aquí, 2x menos 1, pasaría a quedar solito. 2x menos 1, que sería el exponente, ¿verdad?
Ahora, lo que podemos hacer aquí es aplicar cambio de base del logaritmo. Es decir, el logaritmo base 5 de 1.953.125 se puede escribir como el logaritmo del argumento entre el logaritmo de la base, aplicando el cambio de base del logaritmo. Entonces, es decir, logaritmo de 1.953.125 entre el logaritmo de 5. Al efectuar esta división, al efectuar esto en la calculadora, el resultado es 9. Si hacemos esto en la calculadora, el resultado es 9. Eso es igual a 2x menos 1. Como queremos dejar solita a x, hay que quitar este 2. Pero para quitar a este 2 hay que quitar a este menos 1. Así que vamos a quitar a este menos 1, está restando, lo paso al otro extremo a sumar. 9 más 1. Eso es igual a 2x. Observen que este 2x queda al miembro derecho. 9 más 1, eso es 10, igual a 2x. Ahora, observen que en este caso x está acompañado por este 2 que lo está multiplicando. Lo vamos a pasar al otro extremo a dividir. Quedaría 10 entre 2 es igual a x. Y 10 entre 2, eso es 5. 5 es igual a x. Por tanto, el valor de x es igual a 5.